peregrino, alimenta la inquietud, leche, miel, harina y vino, música, fiesta y salud. Cuando la luna enamora a la claridad del día, y hasta el mismo sol sentía celo de la blanca aurora. Pone arrugas en la piel, quien defiende bien el tajo, quien vive de su trabajo, convierte el dolor en miel. La vida te da el dolor, la vida te da el gozar, la vida te da el amor, si lo sabes
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y bienvenidos. Acabamos de escuchar dos interpretaciones de Mujeres con Raíz, un proyecto que surgió a finales de 2014 y surgió con un objetivo claro, el de rendir un homenaje y dar voz al papel de la mujer en el folclore del sureste peninsular, voces que la mayoría de las veces habían quedado relegadas al ámbito doméstico, pero que también formaban parte absoluta de toda la realidad de aquellos tiempos, tiempos de cosecha, de campos de siega, de trilla, de las rotativas por el agua. Bienvenidos, autoridades del Gobierno de España, de las comunidades autónomas y los municipios de la Cuenca del Segura, representantes de las confederaciones hidrográficas, de otras entidades del agua, del regadío, del abastecimiento urbano, del sector agrario y ambiental, representantes también de universidades, de la sociedad civil, amigas, amigos. Muy buenos días y bienvenidos a una jornada muy especial. Una jornada que es, ante todo, un punto de partida, un símbolo con el que queremos representar esta inauguración del centenario de la Confederación Hidrográfica del Segura, una institución que este año cumple 100 años al servicio de la sociedad, cuidando de un territorio complejo, diverso y profundamente interconectado. Un territorio que, como todos sabéis, no entiende de fronteras administrativas, puesto que la Cuenca del Segura se extiende más allá de la región de Murcia y abarca también la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, y ha ido uniendo comarcas, tejiendo durante todo un siglo una red de relaciones económicas, sociales, culturales y ambientales que hacen de esta cuenca un auténtico proyecto compartido. Incluso antes, de hecho, de que existiera la Confederación Hidrográfica como la conocemos, esta cuenca ya sabía muy bien cómo organizarse. Y hay varios ejemplos de ello, pero les voy a recordar uno que probablemente ya muchos de ustedes tienen en mente. Y estoy hablando del ejemplo más conocido, el del Consejo de Hombres Buenos de Murcia, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esa cultura del acuerdo es el origen, es el germen profundo de lo que hoy conocemos. Fue en 1926, justo hace 100 años, tras la creación de la Confederación del Ebro, cuando nace la entonces llamada Confederación Sindical Hidrográfica del Segura, que fue pionera no solo por su fecha de creación, sino por algo decisivo. Fue capaz de entender la cuenca hidrográfica como una unidad natural de gestión. Este centenario no lo vamos a enfocar en mirar únicamente al pasado, vamos a trabajar mes a mes, acercando la realidad y el trabajo de la cuenca a toda la sociedad. Hoy damos el pistoletazo de salida a ese camino, acompañados, como no podía ser de otra forma, de todos ustedes, quienes formáis parte esencial de esta historia. Porque 100 años después, seguimos cuidando de todo lo que nos une. Bienvenidos. Y vamos a comenzar cediendo la palabra, en primer lugar, al delegado del Gobierno de la región de Murcia, don Francisco Lucas Ayala. Directora General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica, comisionada del ciclo del agua y restauración de ecosistemas, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, tercer teniente de alcalde y concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia, alcaldes, alcaldesas, coronel jefe de la quinta zona de la Guardia Civil, coronel jefe de la quinta zona, resto de autoridades, amigos y amigas, buenos días a todos. Existe en torno al agua un componente afectivo de carácter individual y dimensión universal que suele generar cierto sentimiento de identificación y pertenencia. Quizá porque desde que el hombre habita la tierra, abastecerse de agua ha sido una necesidad acuciante para su propia subsistencia. Así, miles de años después, esta sociedad actual, tan globalizada y tecnificada, en la que ningún reto parece suficientemente complejo, se enfrenta al mismo problema que condicionaba la vida de aquellas primeras civilizaciones surgidas a orillas de los grandes ríos. Porque si entonces la vida de los babilonios o los egipcios dependía de una canalización adecuada del agua, en la actualidad el ser humano se enfrenta, además, a un angustioso problema de escasez. Aquí lo sabemos bien, en la región de Murcia, y por eso resulta tan complicado despojar de tanta pasión el debate sobre la gestión de nuestros recursos hídricos. Hoy, si me lo permiten, dada la naturaleza y dimensión del aniversario que celebramos,
quiero huir de planteamientos, compromiso y objetivos políticos de sobra conocidos y centrarme en un breve ejercicio de reconocimiento público a la historia pasada, presente y futura de la Confederación Hidrográfica del Segura. Un organismo cuya influencia para la región de Murcia trasciende su estricta capacidad técnica o de gestión de los recursos hídricos y que merece ser valorada por su carácter social y vertebrador de toda la cuenca del Segura. Un organismo con una enorme capacidad transformadora, cuyas grandes infraestructuras han permitido domesticar, canalizar y suministrar las aguas y, en consecuencia, generar progreso, desarrollo y bienestar a lo largo y ancho de todo el territorio de la región de Murcia. Son decenas, cientos las actuaciones que la Confederación Hidrográfica del Segura tiene en marcha en toda la cuenca y que, aunque no tengan la vistosidad, el atractivo o el interés mediático de otras infraestructuras estratégicas, obedecen al carácter preventivo que debe regir la gestión de los dominios y recursos hidráulicos. No haría falta recordar, pero es conveniente hacerlo, el papel determinante, fundamental, desempeñado por el organismo de Cuenca durante los recurrentes y devastadores episodios meteorológicos sufridos en la región de Murcia durante los últimos años. Es ahí donde verdaderamente se aprecia y adquiere sentido la naturaleza y motivación de determinados organismos públicos. Esos que destacan en la gestión de las emergencias y en la ejemplar protección de los bienes y, sobre todo, la ejemplar gestión y protección de las personas. Y es que, históricamente, el trabajo de la Confederación Hidrográfica del Segura, con sus actuaciones preventivas de limpieza, conservación y mantenimiento de cauces y ramblas, han permitido paliar de manera significativa los efectos de las inundaciones y el inmediato riesgo sobre la vida de las personas. El más reciente quizá sea el episodio de septiembre del año 2019, cuando los cauces amenazaban desbordamientos al paso de numerosas localidades, especialmente en el caso del pantano de Santomera, en el que las actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura permitieron solicitar el desalojo de miles de vecinos y vecinas de las pedanías del Siscar y La Matanza, antes de proceder a un controlado y exitoso desembalse de sus aguas. Y por eso, entre otros muchos méritos, la delegación del Gobierno le concedió en el año 2020 la Medalla al Mérito de la Protección Civil del Ministerio del Interior. Para finalizar, quiero hacer un llamamiento a la calma, a la unidad y a la responsabilidad, para que el agua nos una de la misma forma que nos vertebran social y económicamente los cauces y las infraestructuras por los que circula. Esos que gestiona ejemplarmente desde hace ya un siglo la Confederación Hidrográfica del Segura. Feliz centenario y muchas gracias por su asistencia y que disfruten de la apasionante jornada que tienen por delante. Muchas gracias. Gracias al delegado del Gobierno por darnos estas palabras de bienvenida y recibimos a continuación al concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente y tercer teniente de alcalde de la ciudad de Murcia, don Antonio Navarro Corchón. Buenos días, delegado del Gobierno, directora general del Agua, consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, presidente de la Confederación Hidrográfica, director general del Agua, coronel de la Guardia Civil, expresidentes de la Confederación Hidrográfica del Segura, alcaldes, alcaldesas, que al final sois los que sostenéis el territorio y gestionáis también importantes infraestructuras hidráulicas, representantes, usuarios del abastecimiento y del regadío. Señoras y señores, es un honor intervenir hoy con motivo del centenario de la Confederación Hidrográfica del Segura, una institución que durante 100 años ha desempeñado un papel esencial en la ordenación, planificación y gestión de uno de los recursos más determinantes para el territorio, como es el agua. No podía haber un lugar más adecuado para conmemorar este centenario que Murcia. Aquí, en la conocida como Huerta de Europa, el agua no ha sido nunca un recurso abundante, sino un bien escaso que se ha aprendido a aprovechar, ordenar y cuidar con rigor. Los murcianos aprovechamos hasta la última gota de agua. En ningún otro lugar se ha demostrado de forma tan clara que es posible hacer más con menos, convirtiendo la eficiencia hídrica en motor de desarrollo, empleo y riqueza. La vinculación de Murcia con el agua llega hasta tal punto que la propia ciudad de Murcia
hace más de 1.200 años fue posible gracias a una gran obra hidráulica, la contraparada desde la que se articuló una red extraordinaria de acequias y azarbes que aún hoy sigue en funcionamiento. El presidente de la Comunidad General de Regantes, de la Junta de Hacendados, lo conoce bien, don Diego Frutos. Somos herederos de la huerta, que es mucho más que un nombre, es historia, tradición, paisaje, cultura, patrimonio. A lo largo de los siglos, distintas culturas y civilizaciones han ido forjando una identidad común íntimamente ligada al agua. En este proceso, los regantes han desempeñado un papel esencial, como usuarios responsables y custodios de un sistema colectivo que ha sabido adaptarse a los tiempos, manteniendo un equilibrio adecuado entre aprovechamiento, sostenibilidad y convivencia. Pero el agua en Murcia ha sido también una fuerza indómita. Junto a la prosperidad y el crecimiento ha traído episodios de riadas y avenidas que forman parte de nuestra memoria colectiva. Por eso la planificación de la cuenca, la ordenación de los cauces y las obras hidráulicas han resultado fundamentales para dominar las aguas, reducir los riesgos y garantizar la seguridad de los murcianos. El río Segura es el gran protagonista, el nexo de unión de toda la cuenca. A lo largo de su recorrido atraviesa provincias y comunidades autónomas distintas, pero nos une a todos en una realidad compartida. Compartimos el agua, compartimos las demandas, compartimos las necesidades y esa visión de conjunto exige coordinación, criterios técnicos y una gestión que piense en el interés general del territorio. La cuenca del Segura se caracteriza por esas limitaciones estructurales en la disponibilidad de recursos, lo que ha exigido históricamente soluciones técnicas y planificación de conjunto. En ese marco, infraestructuras como el trasvase Tajo Segura han sido determinantes para garantizar el abastecimiento, la actividad agrícola y la estabilidad socioeconómica del sureste español, integrándose en una gestión de cuenca basada en el equilibrio, la cooperación entre territorios y la cohesión interterritorial. Y es precisamente ahí donde la Confederación Hidrográfica ha desempeñado durante estos 100 años un papel insustituible, ordenando usos, equilibrando intereses, promoviendo infraestructuras y ejerciendo una planificación integral de una cuenca compleja, como he dicho antes, marcada por la escasez y la irregularidad climática. Desde el Ayuntamiento de Murcia queremos trasladar hoy un mensaje claro de lealtad institucional. La cooperación entre administraciones, cada una desde nuestro ámbito competencial, es imprescindible para seguir afrontando los retos presentes y futuros en materia de agua. Con responsabilidad, rigor y visión de conjunto. Celebrar este centenario es reconocer una trayectoria de trabajo constante y eficaz, pero es también una oportunidad para mirar al futuro y desear que en los próximos 100 años la Confederación Hidrográfica del Segura siga trabajando para mejorar la vida de los millones de personas que habitan la cuenca, garantizando la disponibilidad del agua, su uso ordenado y la seguridad y prevención frente a avenidas y episodios extremos. Porque de esa gestión rigurosa, y responsable depende no solo el desarrollo económico, sino la protección de las personas, del territorio y de un modo de vida que forma parte de nuestra identidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias al concejal por sus palabras y recibimos y completamos estas palabras de bienvenida rogando que nos acompañe en el escenario también la máxima autoridad de la institución que hoy estamos celebrando su centenario, con lo cual recibimos al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura. Fuerte el aplauso para Mario Urrea. Delegado del Gobierno de la región de Murcia, subdelegado del Gobierno de Alicante, autoridades de la Administración General del Estado, directora general del Agua, presidentes y presidentas de las confederaciones hidrográficas, comisionada del agua y restauración de ecosistemas, subdirectores generales, sociedades estatales, representantes de los gobiernos autonómicos de Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha, autoridades locales, usuarios, organizaciones e instituciones, sociedad civil, compañeros y compañeras. Buenos días a todos los que hoy nos acompañáis en este acto, bien presencialmente o bien telemáticamente.
Mis primeras palabras quieren significar que para mí es un auténtico privilegio daros la bienvenida a todos vosotros en este acto inaugural. Primero, de un conjunto de eventos que celebraremos a lo largo del año 2026, el año de nuestro centenario, para poner en valor una historia compartida de gestión de agua, servicio público y compromiso con la cuenca del Segura. Hoy inauguramos un calendario conmemorativo que tiene su raíz en una fecha fundacional, el 23 de agosto de 1926, cuando mediante su publicación en la Gaceta de Madrid, un día después se formalizó el Real Decreto Ley que dio origen a la creación de la Confederación Sindical Hidrográfica del Segura, como ya se ha dicho. Aquella decisión se inscribió en el marco del Real Decreto de 5 de marzo de ese mismo año, por el que se crearon las confederaciones hidrográficas en España. Primero lo fue la del Ebro, seguida de la nuestra, la del Segura, unos meses más tarde. Con ello se asentó un modelo moderno de gestión hídrica basado en la unidad de cuenca hidrográfica, que aún hoy vertebra la planificación hidrológica en nuestro país y que ha sido replicado a nivel internacional, entre otras normativas, por la Directiva Marco del Agua Europea. Ahora bien, esta institución no nació sin tener una amplia historia de gestión del agua en este territorio. El uso del agua en las vegas del río Segura acumulaba ya una historia amplia y documentada. Los romanos llamaron al río Segura Tader, construyendo importantes infraestructuras hidráulicas como el acueducto del Prado en Jumilla. Tras la etapa árabe, que configuró una extensa red de riegos, que como se ha dicho, aún hoy alguna perdura, el rey Alfonso X el Sabio dispuso en 1966 del primer repartimiento de aguas, ordenando los usos asociados al río Segura y dotando de un sistema de reglas y prioridades. Existen asimismo referencias, como las recogidas en la visita de la Orden de Santiago a Cieza en el siglo XV, que testimonian que el río Segura fue navegable aguas arriba de la contraparada. En ese devenir histórico merecen destacarse asimismo las ordenanzas para los regadíos entre Orihuela y Guardamar, aprobadas en 1625, que consolidaron normas y procedimientos de distribución. Y sería incompleto este resumen histórico si no señaláramos la labor de las pías fundaciones del cardenal Belluga en la primera mitad del siglo XVIII, cuyas obras en la Vega Baja contribuyeron decisivamente a la expansión y mejora de los riegos y a la promoción del desarrollo agrícola y social de la zona. Pero llegando ya al siglo XIX, entre los acontecimientos que marcaron un antes y un después en el devenir de la cuenca del Segura, ninguno como la riada de Santa Teresa, ocurrida los días 14 y 15 de octubre de 1879. Fue la mayor avenida registrada en esta cuenca en la que el Segura y simultáneamente el Guadalentín se desbordaron con gran virulencia, anegando todo lo que encontraban a su paso, con un balance trágico de 777 víctimas. La conmoción social e institucional que siguió a este episodio motivó la celebración en Murcia del Congreso contra Inundaciones de la región del Levante, en marzo de 1885. En su seno, dos ingenieros de caminos, Ramón García Hernández y Luis Gaztelu Maritorena, describieron lo que se denominó el proyecto de obras de defensa contra las inundaciones en el Valle del Segura, que finalmente terminó redactándose el año siguiente, en 1886, y que incorporó ya una idea pionera para su tiempo, la gestión unitaria de cuenca como sustento conceptual de un conjunto coherente de actuaciones. A partir de ese plan de defensa quedaron trazadas una serie de infraestructuras a ejecutar en el corto y medio plazo, a saber, las presas de Fuensanta y Taivilla en el Segura, la presa de Talave en el río Mundo, la reformulación de la presa de Puentes en el Guadalentín, y se proyectó además la salida de este río del Guadalentín al Mediterráneo, que más tarde se realizaría, como algunos conocen, mediante el Azul del Paretón en Totana y su canal hacia la Rambla de las Moreras, evitando así la incorporación de esos volúmenes a las vegas media y baja del Segura. Y se definieron asimismo actuaciones para la defensa de Orihuela. Estamos hablando del año 1886.
Toda esta ingente cantidad de obras cristalizó institucional y administrativamente en 1903, con la creación de la División Hidráulica del Segura, verdadero antecedente de nuestra Confederación, fiel a ese principio rector de la unidad de Cuenca en la gestión hídrica. La andadura a lo largo del siglo XX ha sido siempre compleja, se ha dicho, fundamentalmente por las especiales características hidrológicas de la cuenca, su escasez y su hidrología extrema, con frecuentes sequías e inundaciones, por lo que una parte muy importante de nuestro trabajo ha ido fundamentalmente encaminado a gestionar esas características específicas. Para mejorar la disponibilidad del recurso en una cuenca agotada, tanto para el abastecimiento a poblaciones como para el regadío, se concibió el trasvase Tajo Segura. La existencia de dicha infraestructura y el aporte de esos recursos desde 1979 han venido siendo el hecho diferencial que ha marcado la gestión de esta cuenca, garantizando tanto el abastecimiento urbano de unos 3 millones de habitantes, permitiendo su desarrollo económico, socioeconómico, industrial y turístico, y aportando recursos a 126.000 hectáreas de un regadío que con el paso del tiempo ha dado lugar a una de las agriculturas más eficientes y altamente competitivas en los mercados internacionales, con una importante contribución al PIB nacional. No voy a ignorar, sería necio por mi parte, las dificultades y tensiones territoriales que desde su creación rodean a la gestión de esta infraestructura. Pero también quiero resaltar que los sucesivos planes hidrológicos de la cuenca del Segura siempre han realizado un análisis y un diagnóstico de esta realidad con parámetros exclusivamente técnicos y con análisis socioeconómicos sobre su repercusión en este territorio, que esperamos, con el vigente plan en redacción, puedan contribuir al necesario encaje futuro de esta infraestructura en la planificación hidrológica nacional. Si atendemos a la historia, hemos de reconocer que la CHS es, desde su creación, un organismo en permanente adaptación a las circunstancias hidrológicas, medioambientales, socioeconómicas y, por qué no decirlo, también a las exigencias de la sociedad civil. Tras la Ley de Aguas de 1985, en los últimos años, estas exigencias han reforzado la naturaleza medioambiental de nuestra acción. Un ejemplo de ello son todas las actuaciones acometidas en la cuenca vertiente del Mar Menor, sin olvidar los dos ejes de vulnerabilidad que conocemos bien, sequías e inundaciones. En relación a estas últimas, las experiencias recientes, 2012, 2019 y 2024, evidencian una alta frecuencia de eventos que nos obliga a acelerar y priorizar las actuaciones previstas en los planes de gestión del riesgo de inundaciones, auténticas continuaciones de aquel plan de defensa frente a avenidas de 1987, que surgió tras las terribles inundaciones del 3 de noviembre del mismo año. En la actualidad, estos planes de gestión contemplan importantes obras de protección en el Guadalentín, en las vegas media y baja del Segura y en la cuenca vertiente del Mar Menor, con un presupuesto estimado superior a 800 millones de euros. Un esfuerzo inversor que supone un reto presupuestario para nuestro Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico, y que exige, además, la mejor coordinación entre administraciones para lograr su viabilidad medioambiental y social, así como la máxima eficiencia en su ejecución en los menores plazos posibles. En lo que respecta a los recursos hídricos, nuestra demarcación se caracteriza por un desequilibrio entre las demandas consolidadas y los recursos disponibles, que ha supuesto una importante presión sobre los recursos naturales, haciendo imprescindible la utilización de lo que hemos venido llamando el mix de agua de distintos orígenes: aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas trasvasadas desde el Tajo y desde el Negratín, aguas regeneradas y aguas desaladas. Esta combinación es la que ha sostenido el desarrollo urbano tanto del interior como turístico en la costa y, asimismo, su uso industrial. Resulta esencial en este modelo de éxito la existencia de la Mancomunidad de los Canales del Teivilla, organismo al que con pleno convencimiento calificamos como hermano de esta confederación y que asimismo tiene previsto conmemorar su centenario en el próximo año 2027.
No obstante, es sabido que la mayor demanda de nuestra demarcación es la del regadío, motor socioeconómico del territorio. El sector agrario siempre se encuentra inmerso en un proceso permanente de adaptación, con especial foco en la eficiencia hídrica, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad ambiental. Y todo ello en un contexto complejo en el que la disponibilidad del agua no es el único condicionante de su viabilidad en un mercado globalizado. En este contexto, corresponde a la planificación hidrológica aportar certidumbre, garantía y criterios de equilibrio entre las distintas fuentes de agua disponibles. Fijar los criterios de control en los usos, preservando el buen estado de las masas de agua, la calidad ecológica de los ecosistemas y la resiliencia frente al cambio climático. Lo que realmente resulta complicado en una cuenca como la del Segura, con tan escasos recursos hídricos naturales. Permítanme referirme en este punto al nuevo plan hidrológico de la demarcación del Segura, actualmente en fase de redacción. Este plan está llamado a definir, una vez más, las medidas precisas para alcanzar los objetivos de la Directiva Marco del Agua, garantizar el buen estado de las masas de agua y la adecuada satisfacción de las demandas. Hablamos de consolidar, no de ampliar, los usos de regadío actuales, prever los crecimientos futuros del abastecimiento fijando criterios de garantía acordes con sus necesidades y todo ello compatible con la implantación de un régimen de caudales ecológicos y, a su vez, protegiendo el territorio y a las personas que en él habitan frente a fenómenos extremos. Es probable que por primera vez el plan constate que con las actuaciones en él contempladas, que incluirán las dos nuevas grandes desaladoras, probablemente hayamos alcanzado el límite de utilización de los recursos no convencionales, de desalación y regeneración. Para concluir, quiero poner el acento en una convicción que nos identifica. La Confederación Hidrográfica del Segura son las personas que trabajaron en el pasado, quienes trabajamos en el presente y quienes lo harán en el futuro. Son ellas, somos nosotros, quienes hacemos posible avanzar, no siempre al ritmo deseado, pero con constancia, rigor y espíritu de servicio hacia la consecución de los objetivos que nos demanda la ciudadanía y que nos impone la protección del bien común que es el agua y que hemos concretado en nuestro mensaje central: 100 años cuidando todo lo que nos une. Por ello, quiero agradecer hoy especialmente y aquí a todos y a todas las que en algún momento han formado parte de este organismo, al que han dedicado una parte de sus vidas profesional y personal, dos esferas que en instituciones como la nuestra con frecuencia van entrelazadas. Gracias por su trabajo, por su compromiso, por su ejemplaridad. Gracias también a quienes hoy nos acompañáis, administraciones, usuarios, organizaciones, comunidad científica, sociedad civil en suma, porque la gestión del agua se construye únicamente entre todos. Con este espíritu, y para hablar de nuestro futuro, quedamos emplazados a la jornada de cierre de los actos del centenario que está prevista para diciembre de este año y que será el momento de renovar una vez más nuestra voluntad de servicio para con la cuenca del Segura y para con todos y todas los que en ella habitan. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias al presidente de la Confederación por estas palabras. No tenemos muchas ocasiones en las que poner el foco en el agua, porque cuidar de ella no es solamente el trabajo que se hace día tras día, también es transmitir todo esto a través de conocimiento. Y ha nombrado a las personas. A continuación vamos a recibir a una de esas personas que efectivamente se ha consolidado como un referente por su pasión por la cultura, por el patrimonio, por redactar diríamos miles de artículos, por su carácter didáctico, natural, cercano. Para mí es todo un honor dar paso a continuación al cronista oficial de Murcia, académico de la Real de Alfonso X, y todos sabemos de quién estoy hablando. Él es Antonio Botías y nos va a ayudar a recorrer la historia de la cuenca del Segura y su relación inseparable con el agua. Bienvenido. Buenos días a todos, autoridades locales, nacionales
Queridos amigos de otras cuencas que nos visitáis, sed bienvenidos a esta ciudad que, si no la conocíais, desde luego, os va a fascinar. No es muy normal que llueva aquí, con lo cual también están ustedes asistiendo a un hecho casi excepcional. Pocos murcianos recuerdan, y lo cierto es que tampoco se pierden tanto, que en 1927 fue distinguido con la Medalla de Oro de la ciudad de Murcia el entonces ministro de Fomento, Rafael Benjumea, primer conde de Guadalhorce. Se le impusieron un 5 de diciembre de 1927 en un acto celebrado en el flamante Salón de Plenos de esta capital. Fue la guinda de oro a un proceso iniciado el año antes, la aprobación, como se ha dicho, el 5 de marzo de 1926, mediante Real Decreto de la Confederación Hidrográfica del Segura, hecho que hoy nos reúne en este antiguo cuartel de artillería que, curiosamente, también celebra 100 años desde que fuera inaugurado en diciembre de 1925. En la visita a Murcia, el conde manifestó su sorpresa y admiración por los espléndidos frutos de esta tierra y algunas de sus industrias, cual era la hoy perdida de la seda. Y aseguró que la nueva institución de aguas serviría para apuntalar esos éxitos y evitar no pocos infortunios. Y no se equivocaba. Hablar de la Confederación es hablar de una larga batalla contra lo inevitable, contra un río que nunca fue manso y contra una tierra que nunca tuvo el agua garantizada. Aquí, a diferencia de otros lugares, el agua no es un regalo, es siempre una conquista. Antes de que existiera la Confederación, el Segura ya imponía su ley. Riadas que arrastraban huertas enteras y sequías que dejaban el cauce como una herida abierta. Sin embargo, esta tierra aprendió pronto a organizarse. Acequias, azarbes, turnos de riego, comunidades de regantes, una cultura del agua tan antigua como eficaz, pero limitada cuando el problema superaba el ámbito local. Es ahí precisamente donde encontramos los antecedentes de la Confederación. En el año 1879, como decía el presidente, la terrible riada de Santa Teresa, además de cobrarse esas vidas, 777 oficiales, algunos autores dicen que fueron más de 1000, también asoló la vega del Segura. Eso provocó, primero, que durante 20 años no se celebrara ninguno de los grandes festejos en esta ciudad. La ciudad estaba en permanente luto, la reconstrucción parecía imposible. Y eso provocó que en 1886 se firmara un gran plan de defensa contra las riadas. Fue el primero que se impulsaba en España. Fruto de la idea se construyeron los pantanos del Talave y Alfonso XIII. A comienzos del siglo XX, España entendió que el agua debía pensarse en grande. Joaquín Costa lo expresó con claridad cuando reclamó escuela y despensa, la reforma hidráulica, convencido de que sin conocimiento y sin agua no había para España regeneración posible. Fue el tiempo en que surgió, se ha dicho, la División Hidráulica del Segura, germen de la actual institución. De ese espíritu nace, en 1926, la creación de las confederaciones hidrográficas, y entre ellas la que hoy nos acoge, la segunda del país, como también se ha dicho, después de la del Ebro. Desde sus inicios, la Confederación tuvo claro su objetivo: regular el río y proteger a la población. Y eso se tradujo, como no, en obras concretas. El pantano de la Fuensanta, en Yeste, fue una de las primeras grandes infraestructuras, no solo para almacenar agua, sino para contener las avenidas que durante siglos habían sembrado de desgracia aguas abajo. En el año 28, la Confederación se encargó de gestionar los pantanos del Talave, Alfonso XIII, La Cierva, Taivilla y Valdiinfierno, junto a los riegos de Lorca, las grandes acequias de Murcia, el canal de Totana y la rambla de Minateda. Solo 3 años más tarde, por cierto, se propuso el primer trasvase desde el Tajo y el Guadiana vía el Júcar hasta el Segura. No prosperó la idea. Bastante después llegaría, eso sí, una obra decisiva, el Pantano del Cenajo, inaugurado en 1963. El mayor embalse de la cuenca y una pieza clave para la regulación del río Segura. El Cenajo supuso un antes y un después. Permitió laminación de riadas, permitió garantía de caudales y una planificación hidrológica que hasta entonces había sido imposible. Donde antes había miedo, empezó a haber previsión. Pero la Confederación no solo levantó presas,
Construyó canales, conducciones, azudes, estaciones de aforo, defensas contra inundaciones y sistemas de control que profesionalizaron la gestión del agua. El Segura dejó de ser un río imprevisible para convertirse en un sistema gobernado, aunque nunca del todo domesticado. El gran hito del siglo XX llegaría en el año 1969 con la puesta en marcha del trasvase Tajo Segura, una infraestructura histórica que amplió el horizonte de la cuenca y permitió consolidar el desarrollo agrícola, urbano e industrial del sureste. Desde entonces, la Confederación asumió una responsabilidad aún mayor: gestionar recursos propios y ajenos, equilibrar necesidades y soportar una presión política constante. Gracias a ese conjunto de infraestructuras, la cuenca del Segura logró algo que parecía imposible: convertir una de las zonas más áridas de Europa en una potencia agrícola, con una eficiencia en el uso del agua reconocida internacionalmente, como antes citaba el concejal. Cada gota medida, reutilizada y optimizada. Murcia, como verán, y en cualquier caso, no se explica sin el agua de Antiguo. Ya lo sabían los cronistas. Lo intuía Cascales cuando hablaba del ingenio hidráulico heredado de los árabes. Lo dejó escrito el erudito Díaz Casó cuando describía la huerta como una obra colectiva, más cercana a una catedral que a un paisaje casual. Y lo denunciaba, con su ironía habitual, el maestro de periodistas Martínez Tornel, hace poco más de un siglo, cuando desde Madrid se tomaba alguna decisión ignorando la realidad del Segura. Por tanto, el agua, el trasvase, forma parte de esa espléndida tradición. No es un privilegio, tampoco es un expolio. Es la prolongación moderna de una cultura del agua basada en el aprovechamiento máximo de cada gota. En las últimas décadas, la Confederación ha afrontado nuevos retos, nuevos y grandes retos: la depuración y reutilización de aguas residuales, la protección del dominio público hidráulico, la restauración ambiental de cauces, el control de acuíferos y la adaptación en la región a las normativas europeas. Hoy, más del 90% del agua depurada en la región se reutiliza, un dato que habla de un éxito tan rotundo como silencioso, y todo ello en un contexto de cambio climático con menos precipitaciones y episodios extremos mucho más frecuentes. El Segura sigue siendo el mismo río difícil de siempre, pero ahora con menos margen de error. Y ahí está la Confederación, pocas veces reconocida, sosteniendo un equilibrio tan frágil. Decía Ortega y Gasset que solo cabe progresar cuando se piensa en grande. La Confederación Hidrográfica del Segura es la prueba de ese pensamiento a largo plazo. Casi un siglo después de su creación, sigue siendo la columna vertebral de la gestión del agua en esta cuenca, porque su historia no es la de una institución burocrática, sino la de una respuesta colectiva a un problema permanente. La historia de cómo una tierra aprendió que el agua no basta con esperarla, hay que planificarla, compartirla y defenderla. En el río Segura nunca sobraron los recursos, pero tampoco faltó jamás la inteligencia para administrarlos. Tienen ustedes ante sí, en esta institución que hoy celebra sus 100 fructíferos años, la prueba de que esta afirmación es cierta. Muchas gracias. Cien años, un siglo de agua, esfuerzo y vida compartida. Ahora celebramos el centenario de la Confederación Hidrográfica del Segura. 100 años cuidando todo lo que nos une, aprendiendo del pasado y mirando al futuro con la misma ilusión que el primer día. Es un hecho histórico pionero, no solo en España, sino yo creo que en Europa y por extensión y por la época, quizás en todo el mundo, porque por primera vez se superan los límites geográficos y se articula un sistema de regadío basado, en primer lugar, en la ciencia, en segundo lugar, en la construcción de infraestructuras con una visión más amplia, en tercer lugar, porque ayudaría a cohesionar tremendamente toda la zona de la que se benefició. Hace 100 años, el Segura ya era mucho más que un río. Era sustento, frontera, esperanza, pero también era desorden y miedo, cuando sus aguas se desbordaban o desaparecían. Debemos de recordar
de dónde venimos, de dónde venían nuestros abuelos, nuestros padres y demás, y todo lo que se ha hecho en ese transcurso del tiempo. Hicieron los pantanos y entonces había una seguridad un poco más en cuanto a desembalse y regulación de agua, para tener una seguridad de que puedes plantar o no plantar y evitar las inundaciones río abajo, en Murcia, en Orihuela y demás, que entonces nadie estaba seguro de lo que podría venir. En 1926 nació la Confederación Hidrográfica del Segura, la segunda de España, para dar forma a una vieja aspiración: cuidar el agua como un bien común. Desde entonces, la historia del río y la historia de la gente han corrido juntas. 100 años después, la Confederación Hidrográfica del Segura sigue siendo el corazón técnico y humano del agua en el sureste. Coordina la planificación, gestiona embalses, regula avenidas y trabaja para que el equilibrio entre las personas y la naturaleza sea posible. Hasta hace no muchas décadas el río estaba muy contaminado, ¿no? Llegó a ser uno de los ríos más contaminados de Europa. Y es verdad que en los últimos años está mucho mejor, y luego también se ha dedicado mucho dinero, ¿no?, y mucho esfuerzo a recuperar el ecosistema. Entonces al final eso también repercute en la calidad del agua, porque por ejemplo un bosque de ribera en buen estado de conservación hace sombra sobre el cauce del río, ¿no?, sobre el propio agua, y eso también lo que hace es, digamos, que oxigena, ¿no?, baja un poco más la temperatura. Presas, canales, estructuras de control están integradas en una gran infraestructura que permite y garantiza que el recurso hídrico llegue al lugar donde tiene que ser empleado. Como hacen las venas en el cuerpo humano, los sensores han permitido que nosotros tengamos unos ojos en el campo en todo momento, que conozcamos en tiempo real qué está pasando en el campo. Por ejemplo, podemos saber en cualquier punto del cauce del río Segura qué cantidad de agua está pasando por el río. Podemos conocer qué calidad tiene el agua en el río Segura, prácticamente el tiempo real, si tenemos el análisis de la información que proviene de esos sensores, ¿no?, que nos están permitiendo pues entender mejor la dinámica de nuestros recursos hídricos en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad. En un territorio de contrastes, donde la lluvia es escasa y los retos son muchos, la Confederación representa el compromiso compartido de miles de personas: regantes, ingenieros, ambientalistas, ciudadanos, juristas. No solamente en el uso del agua, sino en el uso de la tierra, en el uso del medio ambiente, en el uso de las personas, que hay que cuidar mucho nuestro entorno, que hay que cuidar mucho a las personas, sobre todo valorarlas, respetarlas, los que tanto sacrificio están haciendo por conservar, por ejemplo, la agricultura en este caso, y que no se cuida lo que no se ama lo que no se conoce. El futuro del agua, de nuestra tierra y de nuestra gente, depende de nuestra capacidad para aprender del pasado y mirar más allá del presente. Hoy, el reto es liderar un cambio hacia una gestión más inteligente, más participativa, más humana. Porque el agua no solo riega los campos, une territorios, generaciones y cuida la vida. Más que las medidas que se están desarrollando y desde distintos sectores e instituciones, muchas medidas, creo que se puede reducir al espíritu, y es realizar un uso sostenible y eficiente. Y en ese uso sostenible y eficiente de un recurso escaso, de que venimos refiriéndolo como tal, creo que juegan un papel muy importante, no solamente las instituciones, sino también nosotros como ciudadanos y sobre todo como usuarios. Somos todos socialmente responsables de hacer un uso sostenible de ese recurso que es fundamental para todos nosotros, para las futuras generaciones, y que es imprescindible para poder vivir. Y ese poder vivir ha sido posible gracias al uso de los distintos recursos que la técnica nos ha ido posibilitando, empezando por las aguas superficiales y las aguas subterráneas, siguiendo por una de las mayores infraestructuras hídricas del país, el trasvase Tajo Segura, así como a través de la reutilización de agua depurada y últimamente por medio de la desalación de agua de mar. 100 años después, la Confederación Hidrográfica del Segura sigue fiel a su cometido: cuidar todo lo que nos une con la misma pasión del principio. La creación de la Confederación Hidrográfica del Segura supuso saber convertir de la necesidad una oportunidad. Por eso, hoy sentimos más que nunca el deseo de seguir celebrando la vida y todo lo que hemos logrado juntos. Confederación Hidrográfica del Segura. 100 años. Un siglo en una de las zonas, además, más áridas de nuestro país, la Confederación ha tenido que velar
por cuidar y aprovechar al máximo cada gota de agua de un río con memoria, un río que nunca se rinde. Y lo ha hecho junto a sus gentes, aprendiendo a gestionar ese recurso, a anticiparse a los riesgos, a dialogar y a cooperar. La Confederación ha sido mucho más que una administración. Ha construido y mantenido presas, cauces, protegido a personas y bienes frente a inundaciones. Ya hemos hecho mención a algunas de ellas. Ha gestionado sequías, ha garantizado abastecimientos, riegos y usos productivos. Y todo eso lo ha hecho gracias a personas, como ya se ha nombrado. Al frente de la institución, durante el último siglo, y sin tener en cuenta al actual presidente, hemos tenido a 4 personas, a quienes voy a rogar a continuación que me acompañen en este escenario, porque nos encantaría conocer cuáles han sido esos grandes hitos que pusieron en marcha durante su mandato. Con lo cual, vamos a pedir un fuerte aplauso para don Juan Cánovas Cuenca, presidente de 2000 a 2004 en la Confederación; don José Salvador Fuentes Zorita, presidente de la Confederación de 2004 a 2010; doña Charo Quesada, presidenta de la Confederación de 2010 a 2012, y don Miguel Ángel Ródenas Cañada, que fue presidente desde 2012 hasta el año 2018. Cualquier asiento que elijan es perfecto, pero efectivamente. Les vamos a dejar a todos los presidentes juntos y yo me voy a poner aquí en el lateral para que si alguien quiere la foto de los 4 presidentes del siglo XXI la puedan tener sin una servidora, pero yo sí que voy a tomar esta posición para darles la bienvenida, agradecerles su presencia en este acto tan especial y pedirles que dentro de la brevedad que efectivamente nos exige el protocolo de este acto para que podamos disfrutar de todo lo que tenemos previsto, les voy a lanzar algunas preguntas. Y queremos intentar entender cómo fue esa época en la que ustedes estuvieron al frente de la Confederación. Por ejemplo, a la hora de hablar de planificación y gestión de este recurso tan escaso. Seguramente les viene a la cabeza muchísimos momentos y decisiones estratégicas que tuvieron que tomar. Pero si tuvieran que destacar alguna para mejorar la disponibilidad o la eficiencia del recurso hídrico en nuestra cuenca del Segura, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ese momento? Bueno, pues yo recuerdo el momento en el que llegué a convencer al director general del agua para que se trasvasase los 600 hectómetros que están previstos en la Ley 5280. Fue la única vez que ha ocurrido ese trasvase y que comenzó, pues sí, una serie de años en los cuales hubo poca conflictividad en ese desembalse, en ese trasvase. Pero para mí fue ese año. Ese momento de conseguir ese trasvase de 600 hectómetros. ¿Cuál fue aquella decisión, si tuviésemos que rescatar una de su mandato? Bueno, a mí cuando llegué me recibieron con la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua, con lo que eso significaba, que era un cambio radical en el planteamiento del tratamiento que había que hacer al recurso. Pasaba a ser un recurso natural con todo lo que eso significa, toda la repercusión ambiental que eso tenía. Y luego tuvieron a bien a recibirme con una sequía que acabaría siendo la sequía más grande desde que se tenían registros en la Confederación. Así que hubo que espabilarse. Por otro lado, me pilló la exclusión del trasvase del Ebro del Plan Hidrológico Nacional y la entrada en vigor, la aprobación del programa Agua. Así que, hubo que espabilarse, afrontar la sequía y, por otro lado, pues afrontar la creación de nuevos recursos y, particularmente, pues si hay que destacar algo, pues habrá que destacar la puesta en marcha, primero la construcción y puesta en marcha de una serie de plantas desalinizadoras, gracias a las cuales pues hoy gozamos de una aportación que se evalúa en 260 hectómetros cúbicos ya, produciéndose hoy en día 260 hectómetros cúbicos al año. Eso pues equivale casi a un trasvase. Sí, sin duda. ¿Cuál sería ese momento histórico a destacar desde el año 2010, cuando tuviste esos 2 años de presidencia? Sí, pues yo como continuadora de Pepe Fuentes,
me tocó, digamos, ya arrancar con la gestión de los procedimientos de concesión del agua desalada, que ya se habían construido, por ejemplo, la de Águilas. Y un hito a destacar fue que gracias a esa agua desalada se pudieron regularizar los regadíos tradicionales o consolidados del Lorca, porque, digamos, adolecía de una sobreexplotación de los acuíferos y esos regadíos que ya existían, con la Directiva Marco del Agua, sin ese recurso de agua desalada hubiera sido imposible. Entonces se logró, aunque los procedimientos de confederación son largos y no es que arrancara en mi periodo, pero se logró culminar este procedimiento y darle garantía a los usuarios, a los regantes del Lorca, que suponían más de 11.000 hectáreas de regadío con 23 hectómetros cúbicos de la desaladora de Águilas, que a ese acto, digamos, de regularización incluso asistió la ministra de Agricultura en su momento y la directora general del agua. Sin duda es un hito a destacar. Como sabemos, efectivamente los procesos son largos, pero formar parte de ese culmen tuvo que ser fantástico y memorable. ¿Cuál sería el suyo? Sí, pues voy a contar un hecho vivido por mí, un hecho insólito que solo ha ocurrido una vez en la cuenca del Segura, en marzo del 2013, con un motivo de una temporal como estos que vienen ahora de nieve, y bueno, se empieza a nevar en la cabecera del Segura y de pronto empieza a nevar y a nevar y a nevar. Los dos grandes embalses de la cuenca, el Fuensanta, 200 hectómetros cúbicos, y el Cenajo debajo, 600 hectómetros cúbicos, el deshielo empieza a llenarse Fuensanta, empieza a llenarse desbordando por el aliviadero, un aliviadero precioso, empieza a llenarse Cenajo, también hasta arriba el aliviadero, empezamos a verter agua llenando la pedrera y no podíamos contener, no teníamos ya capacidad de llenar el embalse. El embalse de Cenajo nunca se había llenado hasta arriba, nunca las compuertas se habían utilizado, solamente el día de la inauguración. El día de la inauguración se llenó porque se vació el de arriba Fuensanta para llenarlo y inaugurarlo lleno. Con tanta agua ya no sabíamos qué hacer, no podíamos almacenarla en ningún sitio, entonces se decidió, en contacto con la comisaría, pues hacer lo que llama que todo el mundo riegue, abrir compuertas, un riego generalizado, como dirían aquí en el lenguaje de la huerta, a pajela abierta, que todo el mundo tome. Y a pesar de todo eso, tuvimos que echar 50 hectómetros cúbicos al mar, que nos dolió muchísimo porque éramos incapaces de absorber tanta agua. Fíjense qué situación. Me lleva esto a la siguiente pregunta que quiero lanzarles para que cualquiera de ustedes, si lo considera o si les viene una infraestructura a la cabeza, nos comparta cuál consideran que es, de todas las infraestructuras, pues quizá alguna de las más determinantes de modernización que a lo mejor fue posible durante su mandato de poner en marcha, si es que hubo alguna. Les veo sentir y es que ya seguramente todos tienen alguna en la cabeza. Bien, vamos, yo quiero destacar la terminación y la inauguración de la planta depuradora del Rincón de San Antón de Murcia. Ello supuso que eliminar casi el 60% de la carga contaminante que recibía el río Segura en unos tiempos en los que la circulación de aguas residuales no depuradas de distinto origen por los cauces públicos era casi una costumbre. Esa es una de las cuestiones que yo destaco. También fue destacable la corrección hidrológica de la Rambla de Benipila, que vino a proteger a los habitantes de Cartagena, y una que se quedó a medio hacer, pero en fin, que se ha concluido, que es la conexión entre entre el embalse de Talavera y el de Cenajo. Al final es complicado en el tiempo que uno tiene conseguir materializar todo lo que se pone en marcha. Pero la veía sentir también a usted, Charo, cuando estábamos hablando de infraestructuras. No sé si hay alguna que le ha venido directamente a la mente. Bueno, en mi etapa hablamos de una cuenca de escasez de recursos. Pues yo tengo que añadir que me tocó una etapa de escasez de fondos, ¿vale? Porque estábamos en la crisis. Es que son dos recursos. Estábamos en la crisis económica y además veníamos, como bien ha dicho Pepe Fuentes, de una sequía importante.
La Confederación se nutre de las tarifas, o sea, su presupuesto se conforma con una parte importante de los ingresos de tarifas del trasvase Tajo Segura. Veníamos de unos reales decretos de sequía y con lo cual la Confederación no pudo ingresar esas tarifas por, digamos, que el Gobierno de España le había otorgado la exención de tarifas. Entonces, aún así, pues logramos que con la Dirección General del Agua se pudieran hacer las obras de mantenimiento, conservación de cauces, de presas, y sí destacar que en esta etapa, a pesar de todas las circunstancias, pues se terminó la estación depuradora de Ellín. O sea que algo se puede mencionar. Por supuesto, algo se consiguió sacar, seguro. Sí, yo también voy a contar una anécdota personal, que claro, no una infraestructura programada, sino sobrevenida. Estamos hablando en junio de 2012. Yo llevaba 2 meses de presidente de la Confederación, entonces el canal del trasvase Tajo Segura, sobre todo en la margen izquierda, en Ojo se deriva a la margen izquierda, abastece la zona regable segunda, la zona regable tercera del trasvase, la zona de riego de levante margen izquierda, el embalse de la Pedrera, la zona de riego del campo de Cartagena, del río de levante margen derecha, y atraviesa un túnel de 1 kilómetro, y ese túnel se vino abajo en el centro. Entonces, ese problema, eso ocurre en el mes de junio, cuando hay que dar el riego general del verano. Entonces, esa obra pues, podría durar 1 año en poder rehabilitarla. Entonces, ¿cómo resolver ese tremendo problema? Eso fue una cosa agónica. Se resolvió haciendo un bypass directo desde el río Segura, unas grandes tuberías hacia la salida del túnel, porque claro, el problema del túnel es que nadie podía entrar porque atravesaba unos terrenos de yeso que se te podía venir abajo todo, había unas grandes cavernas, estaba todo inundado de agua, todo eso 1 kilómetro dentro de la tierra. Bueno, pues se empezó a hacer la obra de mantenimiento con la obra del bypass y la ayuda de algunos que también por aquí están y que también echaron una mano, sobre todo. Se consiguió restituir 3 metros cúbicos por segundo y con la Pedrera, el embalse de Cola, hacia atrás, retornarlo, y con todo eso se resolvió. Y al año justo, para la campaña siguiente, ya estaba todo funcionando. Fue una experiencia muy difícil, con mucho miedo, pero se resolvió gracias a todo el equipo técnico de Confederación, de la Comisaría, también el Tevilla, que echó una mano muy importante con su impulsión de Olea, pero es un momento muy crítico y muy trascendental. Sin duda, un reto interesantísimo, ¿sí? No, que yo quería también recordar que durante mi época se siguieron ejecutando las obras hidráulicas del Plan de Defensa contra Avenidas, y allí recuerdo especialmente la terminación de la presa del Moratalla y la presa de la Risca, y yo creo que a todas ellas estaba vinculado un excelente ingeniero de caminos que yo creo que ha sido un referente en el mundo de la construcción de las presas, y que es Carlos Marco. Pues le agradecemos desde aquí el trabajo, la mención que ha tenido, porque al final hay personas que efectivamente cambian el curso de nuestra historia. Y continuamos la conversación porque ya han hablado de la gestión de recursos, de la sequía y también de la gestión de recursos económicos. Le podría preguntar, y continuamos con usted, ¿cuál ha sido la mayor dificultad a la que se enfrentó, puesto que dijo que ya llegó con 2 regalos, casi que podríamos decir envenenados, cuando le tocó ser presidente, ¿no? Pues, ¿cómo recuerda que se afrontaron desde la Confederación aquellos retos? Bueno, vamos a ver, lo primero que quiero decir es que en este terreno de las infraestructuras y la gestión, como ha recordado nuestro presidente, aquí nos heredamos de padres a hijos. Es decir, que ejercer de Adán es un error, porque llevamos centenares de años en esta cuenca trabajando en unas condiciones absolutamente desfavorables y, por lo tanto, beneficiándonos de lo que ha hecho nuestros antecesores y preparando el camino para los que nos van a suceder. Don Juan Cánovas citaba, por ejemplo, la conexión del Talavera y el Cenajo. Me tocó a mí construir esa conexión y hacer ese túnel.
otros pues terminaron o inauguraron obras que yo había empezado. Claro. Incluso se da la circunstancia de que como yo fui consejero de Obras Públicas de la Comunidad Autónoma, tuve la satisfacción de que cuando fui presidente de la Confederación pude inaugurar la depuradora de San Javier y la depuradora de los Alcáceres, acabando con los vertidos urbanos al Mar Menor, que las había proyectado yo como consejero de Política Territorial 20 años antes. Es decir, que en esto, ¿qué recibimos? Pues hombre, recibimos una herencia y luego, claro, esa herencia se ve alterada por los fenómenos naturales. Y, como te decía y me recordaba, pues claro, a uno le han tocado inundaciones, a otro le han tocado sequías y si ha durado mucho tiempo, pues ha tenido sequías e inundaciones. Cuando yo llegué, había ya un plan de inundaciones, porque también se ha recordado, desde Gaztelu llevábamos una trayectoria de más de 100 años luchando contra las inundaciones del río Segura. Ese es uno de los retos que tiene la Confederación ahora. Esto ha cambiado, el río Segura es el más regulado de toda Europa y ahora resulta que nos tenemos que preocupar por regular también la situación en otros cauces menores, que son los que están causando mayores destrozos en la actualidad. Pero esa preocupación que se había tenido en relación con las inundaciones, pues había absorbido la mayor parte de los esfuerzos y no había un plan de sequía. El plan contra la sequía se aprueba en el mes de marzo del 2008 y ahora ya disponemos de un instrumento, ya sabemos lo que hay que hacer y sabemos cómo utilizar inteligentemente los recursos subterráneos, por ejemplo, o los bancos de agua o tantos otros recursos que entre la legislación y la técnica se han ido poniendo a disposición de los planificadores y de los gestores hidráulicos para afrontar estas situaciones. Porque la sequía no es un fenómeno esporádico, sino un fenómeno recurrente que hay que incorporar a la planificación hidrológica. Y así se está haciendo y estoy con total garantía, vamos a estar en la seguridad absoluta, de que así se va a seguir haciendo en el plan hidrológico al que aludía nuestro presidente y que está en estos momentos en confección. Pues sí, por supuesto, sí, le escuchamos. Yo de temas de sequía e inundaciones también puedo tener experiencia porque ser presidente de una confederación, y más la del Segura, te obliga a estar en sobresalto continuo y continuas experiencias, y es bueno también. Sequía, yo he pasado casi el 80% de mi tiempo en sequía, con decretos declarados de sequía, salvo el año, excepto un par de años que duró la alegría del este. Y en inundaciones yo he tenido 2 danas, he sufrido 2 danas, pero sobre todo me centraré en una, que es la dana del Guadalentí del año 2012, el día de la riada de San Venceslao. En este año los caudales que recogió el embalse de Valdeinfierno fueron de 4.000 metros cúbicos por segundo. Presidente de Confederación, sabéis lo que es 4.000 metros cúbicos por segundo en un río pequeño. Y había en ese eje del río, había el embalse de Valdeinfierno y el embalse de Puentes. El embalse de Valdeinfierno era un embalse muy pequeñito, 20 hectómetros cúbicos apenas, y el embalse de Puentes 40. Y esos 60 hectómetros cúbicos se recogieron totalmente en el embalse de Puentes. No soltó ni una gota de agua y si hubiera soltado agua, realmente la Rambla de Caravaca, que viene bordea Lorca y a la cual afluye el río Guadalentí, ya estaba con 600 metros cúbicos por segundo al máximo de su capacidad. Es decir, la ciudad de Lorca, si el embalse de Puentes no hubiera estado, hubiera sido arrasada. Esto es una experiencia fundamental, como también lo es una experiencia fundamental el sistema automático de información hidrológica que nos permitió en los embalses, la gestión de embalses, a través de la comisión de inundación, pues poder regular y poder... Estoy segura de que podríamos destacar infinidad de momentos, proyectos e infraestructuras, pero nos quedan pocos minutos por delante y sí nos gustaría también poner el foco en cómo seguir mejorando después de su experiencia dentro de la Confederación Hidrográfica. Todos ustedes procedían de la Administración Autonómica cuando fueron designados a ser presidentes y entiendo que habría diferencias entre la gestión en ambas administraciones. ¿Cuáles son las principales o aquellas que les ayudaron a mejorar la gestión del día a día dentro de la Confederación? Y más aún, después de su experiencia, ¿qué pasos creen que podrían facilitar esa dilación en los procesos a la que hacía referencia pues, una de las presidentas hace unos minutos? ¿Cuál ha sido su experiencia al respecto en lo que es la gestión del día a día? Bueno, yo venía de
la Administración autonómica, pero anteriormente había estado en la Administración del Estado, de manera que fui transferido a la autonómica y después me vine aquí, y al volver aquí pues me encontré en un ambiente que yo conocía, un ambiente de funcionamiento administrativo que estaba bastante arreglado y en el que me sentí cómodo. Y yo creo que en este momento el reto que tiene esta administración y todas las administraciones quizás es la excesiva carga de obligaciones administrativas. Estamos en un país que da miedo leer los boletines oficiales que se publican, el del Estado, el de la Unión Europea, el de la Comunidad Autónoma, y eso a veces constriñe mucho la eficacia en la gestión administrativa. Es importante, en mi opinión, descargar eso, racionalizarlo, quitando aquello que puede ser más o menos eventual o superfluo y ciñéndose a los requisitos esenciales del ordenamiento. Simplificar las tareas burocráticas sin duda sería un gran éxito. Bueno, mi caso es un poco singular porque yo he trabajado en todos los niveles de la administración. He estado en el municipal, he estado en el provincial, porque de hecho entré en la Diputación Provincial de Murcia, he estado en el autonómico y he estado en la administración central y en organismos autónomos del Estado. La conclusión es que cuanto más cerca al ciudadano, menos probabilidades tienes de equivocarte. Y por lo tanto creo que la Confederación, las confederaciones en general, en eso tienen un diseño extraordinario, que si acaso lo sorprendente es que eso partiera de un régimen autoritario, una dictadura como era la de Primo de Rivera en 1926. Pero yo no tocaría nada en ese aspecto. Es decir, en cuanto a mejorar, pues hombre, al margen de los aspectos materiales, es decir, que tienen que afrontar el reto, pues lo que decía don Juan Cánovas, es decir, la excesiva burocratización, la simplificación administrativa, es decir, tienen un reto por delante con la informática, con la aparición de la inteligencia artificial, y ahí tienen un reto, y yo incluso confieso un pequeño trauma que me llevé, simplifiqué mucho la cuestión, pero no pude culminar algo que yo creo que sería bueno, que es la integración física de la Comisaría de Aguas con el resto del organismo, que siguen estando en edificios diferentes. Yo creo que eso sería bueno. Y sobre todo, si yo tengo en estos momentos que pedir algo para la Confederación, es apoyo institucional. Apoyo institucional. Por parte del Ministerio, por supuesto, es decir, debe darle todo el respaldo a una confederación y más tan compleja como esta, pero también a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Yo tuve la suerte de poder disfrutar de sendos convenios firmados con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Generalitat Valenciana. Creo que ese es el sistema, eso está en la ley y ese es el sistema para limar asperezas y sobre todo resolver contenciosos que tienen su origen en disputas competenciales. Es decir, esos convenios de colaboración con la Confederación pueden resolver ese tipo de problemas y llevarnos a lo que todo el mundo, todas las intervenciones están pidiendo, que es que haya consenso, que el bien general de la cuenca nos una a todos por encima de otros intereses que son superlegítimos, pero que debemos saber conciliar si queremos que esto realmente, la herencia que le dejemos a nuestros sucesores, pues sea mejor que la que hemos recibido nosotros. Pues muchísimas gracias. Sin duda es un proyecto que está vivo. Nos quedan 2 intervenciones. Adelante. Bien, por continuar un poco con lo que ha indicado Pepe, hacer una comparación, aunque yo sí que vengo de la comunidad autónoma y no tengo experiencia en otros organismos, y ya fue después en la Confederación, no se puede hacer una comparativa. Es decir, no existe en la Comunidad Autónoma de Murcia ningún organismo semejante. Entonces, sorprende el desconocimiento fuera de lo que es la organización y cómo se conforman los acuerdos y el gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Es decir, como bien decía Pepe, viniendo de la época que viene, pues tan participativo y tan transparente, que viene de conciliar todas las decisiones por sus órganos de gobierno, de cooperación, asamblea de usuarios, es de una complejidad y de una transparencia que, digamos, se nutre fundamentalmente por recordar a todos los profesionales que hay que recordar hoy en este centenario, unos grandes profesionales. Cuando yo llegué a la Confederación, así lo percibí, el respeto, la dedicación, y le tengo que agradecer a todos, pues que viniendo de fuera, y además siendo mujer, ojo, que, en fin, la colaboración absoluta, y a mi equipo en concreto. Quiero recordar hoy, en este centenario, porque casi son centenarios ellos, a nuestro conductor, Bernardino, que ha sido conductor de todos los que estamos aquí, y además de Mario, el actual presidente, que ya está jubilado, porque ser presidente o presidenta de la Confederación implica estar en el despacho, pero estar en continuo movimiento. Claro. Y tener a Bernardino, que era un ejemplo, además de buen conductor, de profesionalidad. Eso pues, quiero hacerle un homenaje aquí, y a nuestras secretarias, Paqui y Flori, que bueno, en la comunidad autónoma, cuando tú eres alto cargo, eliges al secretario, a la secretaria. Aquí no. Aquí quien manda, manda. Y las secretarias eran Paqui y Flori, hasta que se han jubilado. Entonces, pues también un recuerdo muy importante a ellas. Y ya como apunte final, pues que no viene solo para la Confederación, sino para todas las administraciones, un llamamiento pues, a las funciones públicas, es decir, el relevo generacional. Yo que ahora estoy recién jubilada, pues he percibido, cuando ya me he vuelto a la comunidad, que nos jubilamos y no podemos hacer la transferencia de conocimiento al personal por la carencia de ese relevo generacional. Entonces, hacer una petición importante para que eso fluya y que haya un mayor relevo generacional y, por supuesto, al ser la Confederación, pues que haya mayor presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad. Yo quiero pasar a la historia como la primera presidenta, pero no la única. Entonces, también sería bueno esa aportación. Ahí quedan. Pues seguro que esos abrazos que ha compartido con personas del equipo también les llegarán. Y vamos a concluir esta ronda. Sí. Bueno, mire, yo también me apoyo lo que ha dicho Charo en reconocimiento y agradecimiento a todos los equipos de Confederación, que sin ellos nada sería posible. Son muy profesionales. Y en relación con las competencias autonómicas o estatales, yo 16 años director general del agua de la Comunidad Autónoma, 6 años presidente de la Confederación, tengo bastante orientación en este tema. Creo que la política hidráulica y la planificación hidrológica tiene que ser a nivel de cuenca, a nivel nacional. O sea, el protagonismo del Estado es absolutamente decisivo, en mi opinión. Sin embargo, en aquellas y otras cuestiones que sí a nivel autonómico puede desarrollarse. Por ejemplo, está el plan de regeneración y reutilización de la región de Murcia, que ya he comentado, con más de 100 depuradoras construidas, que ha permitido reutilizar 100 hectómetros cúbicos. Y no solamente reutilizar y hacer infraestructuras de depuración, sino también llevar a la Asamblea Regional, en este caso de Murcia, de poder una ley para poder explotar, poder llegar, o sea, hacer un sistema integral de construcción y conservación y mantenimiento. Eso en una escala más pequeña es posible. A nivel del Estado, sacar leyes, sacar tal, es muchísimo más complicado que a nivel autonómico, pero eso solamente para aquellas cosas que tengan una perspectiva más local. Claro. Les tengo que dar las gracias. Gracias por haber hecho este breve repaso en el que hemos hablado de trasvases, de esos 600 hectómetros cúbicos, de las desalinizadoras, de la recuperación de los regadíos, de los planes contra la sequía, para la gestión de los recursos, de esta presidenta, que no será seguro la única presidenta de la Confederación, y de aquellas recomendaciones que se han dejado desde la voz de la experiencia para los futuros y los actuales gestores de la Confederación, porque lo que todos queremos es que la gestión sea siempre la mejor y la más eficaz para todos. Muchísimas gracias y creo que son merecedores de este aplauso y el cariño de todos. Les voy a pedir... Y que nos quite esto, ¿no? Que nos dice que nos quede. No, espera. Les voy a pedir que se pongan de pie por una razón y que no abandonen todavía este escenario, porque no siempre tenemos la ocasión de tener a 4 expresidentes con nosotros. Entonces, queríamos aprovechar este momento para hacerles entrega de un pequeño reconocimiento, el cual va a ser otorgado por el presidente de la Confederación y la directora general de Agua, a quienes recibimos con este aplauso para que entreguen la medalla. Van a hacer entrega de
dos obsequios. Por un lado, recibirán la medalla, que comprobarán cuando se la puedan colocar, que es el antiguo escudo de la Confederación Sindical. Cada uno de ellos va a recibir una de estas medallas. Y por otro lado van a recibir el reconocimiento que queremos entregar a algunas personas esta mañana. Ellos van a ser los primeros en recibirlo, pero se trata de una obra realizada por el artista Nicolás de Maya, un artista de nuestra región de Murcia. Es una edición limitada en la que solamente se han realizado 60 unidades y que representa un homenaje al paso del tiempo. Cada uno de ellos les vamos a mostrar solamente uno de los reconocimientos y el resto pues los entregaremos directamente envueltos en su caja, puesto que llevan esa numeración oficial en la que se hace referencia a las distintas unidades. Pues vamos a hacer entrega de los 4 reconocimientos y las 4 medallas a los presidentes. Si ayudamos a que puedan ir haciendo entrega de los mismos para ser lo más ágiles posibles, tanto a la directora general como al presidente, efectivamente podremos continuar con los 4 que tenemos previstos y completar así esa foto que tenemos. Yo aprovecho este momento para recordar un poco las cosas que nos han compartido, que no han sido pocas. Fíjense, desde el año 2000 hasta el 2018, que ha sido la gestión de la que fueron responsables, hemos pasado por momentos que sin duda han marcado nuestra historia y que gracias a su gestión han podido ser mejor llevados. ¿Los tenemos listos? Pues voy a pedir que, colocándose tanto el director, el presidente como la directora junto a ellos, uno a cada lado, consigamos la foto de grupo de los 4 expresidentes, el presidente actual y la directora general de Agua. Y con este aplauso les agradecemos su gestión y les invitamos a tomar asiento porque vamos a continuar con lo que tenemos previsto esta mañana y entramos en otro bloque, un bloque muy diferente en el que nos vamos a centrar en hacer distintos homenajes. Son breves, pero son algunos. ¿Por qué no queremos dejarnos a nadie en el tintero? Aunque sabemos que es imposible porque hay muchas personas que ya se han nombrado aquí y que forman parte esencial del desarrollo fructífero de la Confederación Hidrográfica. Pero mientras tanto, sí que queremos comenzar haciéndolo por bloques. En primer lugar, vamos a centrarnos en los usuarios de abastecimiento. Curiosamente, en la cuenca del Segura son pocos los ayuntamientos que tienen concesiones de abastecimiento del río Segura y del río Mundo. Únicamente lo tienen Murcia, Alcantarilla, Barán y Ellín. Y esto les ha obligado a realizar toda una serie de infraestructuras de potabilización, de regulación y de distribución. La mayoría del abastecimiento en alta poblaciones en la cuenca del Segura se realiza por medio de la Mancomunidad de los Canales del Taivilla, un organismo en el que se integran 80 municipios. La casi totalidad de la población de las provincias de Murcia y Alicante en la cuenca del Segura e incluso algún municipio de la vecina cuenca del Júcar. Con el paso de los años, cada vez se ha ido incrementando más la garantía de abastecimiento como la calidad del recurso que se ha suministrado. Y creemos, y estamos convencidos, que es mérito de todos disponer de un sistema de abastecimiento resiliente, con lo cual son merecedores de estos reconocimientos. Para hacer entrega de los mismos voy a pedir que me acompañen de nuevo en el escenario la directora general de Agua, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, y pueden venir a acompañarme, el director técnico de la Confederación Hidrográfica del Segura, el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica y la secretaria general de la Confederación Hidrográfica del Segura. Les pedimos que por favor nos acompañen y los recibimos con un fuerte aplauso mientras yo voy llamando. Se pueden colocar en aquel lado, por favor. Mientras yo voy a ir llamando a aquellas personas e instituciones que van a recibir estos reconocimientos. En primer lugar, la Mancomunidad de los Canales del Taivilla. Recibe el galardón el presidente del Taivilla, don Juan Cascales Salinas. Entrega el mismo la directora general de Agua, doña María Dolores Pascual. Continuamos con el siguiente reconocimiento, que es para el Ayuntamiento de Murcia. Recibe este reconocimiento el concejal delegado de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, don Antonio Navarro Corchón. Entrega el mismo el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Haremos luego una foto de todo el grupo y así continuamos de la forma más ágil posible. El siguiente reconocimiento es para el Ayuntamiento de Alcantarilla y recibe el mismo la concejala delegada de Servicio Público, doña Noelia Martín López, de manos del director técnico de la Confederación, Carlos Marco. Y completamos esta entrega de reconocimientos a los usuarios de abastecimiento con el reconocimiento al Ayuntamiento de Ellín. Recibe este reconocimiento don Manuel Serena Fernández, alcalde presidente del Ayuntamiento, de manos de la secretaria general de la Confederación, Mónica Gonzalo. Y nos queda un reconocimiento más para el Ayuntamiento de Abarán, que va a ser recogido en este caso por el concejal Jorge Ato. Va a hacer entrega de este reconocimiento el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, Jesús García. Y ahora sí les voy a pedir que por favor se pongan al frente, quizá a esta altura, para que podamos hacer una buena foto de grupo con todos los reconocimientos que acaban de ser entregados a los usuarios de abastecimiento. Y completamos la primera de las entregas que tenemos prevista para esta mañana. Muchísimas gracias a todos y les invitamos a volver a sus asientos para continuar disfrutando de este acto. Homenaje a todos ustedes. El siguiente de los reconocimientos es para los usuarios hidroeléctricos. El uso hidroeléctrico no se caracteriza en la cuenca del Segura por un intenso aprovechamiento de este uso, pero es claro que se han llevado a cabo aquellas centrales hidroeléctricas que eran viables. Incluso la propia Confederación dispone de una central a pie de la presa del Talabe. La compañía Iberdrola es la que cuenta con la mayor potencia instalada que se corresponde con este uso, que tan importante resulta para la atención de las demandas eléctricas en determinados momentos y que se etiqueta como energía verde, cuya potenciación es una línea estratégica a nivel nacional y europeo. Por todo ello, el siguiente reconocimiento es para Iberdrola. Recibe el mismo el director de Generación Mediterráneo, don Borja González, y entrega el reconocimiento la comisaria de Aguas de la Confederación Hidrográfica, doña Ana Arenas. Ahí los tenemos, enhorabuena. Y es el turno de hablar de los usuarios de regadío. Vamos allá porque tenemos que nombrar a varias vegas. Vamos a empezar con la Vega Alta. En primer lugar, vamos a hacer un reconocimiento a la comunidad de regantes Juan Martínez Parras. Recibe este reconocimiento don Ramón Morcillo Selva, presidente de la Junta de Gobierno. Y entrega este reconocimiento el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, don Julián Martínez. Le vamos a rogar, don Ramón, que permanezca junto a nosotros, se quede aquí en el escenario porque vamos a continuar llamando al resto de galardonados y vamos a aprovechar la presencia del consejero también para hacer entrega del siguiente galardón, que es para la Junta Central de Usuarios Norte de la Vega del Río Segura, y recibimos con nosotros a su presidente, don Isidoro Ruiz Gabaldón. Enhorabuena. Y nos vamos así de los regadíos tradicionales de la Vega Alta y vamos a pasar. Muchas gracias por esos aplausos que siempre vienen bien, claro que sí. Nos vamos a trasladar a la Vega Media. El siguiente reconocimiento es para la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia. Recibe este reconocimiento su presidente, don Diego Frutos Saura, de manos de la secretaria general de la Confederación Hidrográfica del Segura, doña Mónica Gonzalo.
Y continuamos con la Vega Baja. Es el momento de hacer un reconocimiento al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela. Tenemos con nosotros al teniente Miguel Ángel Miguel Ángel Carrillo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y entrega este reconocimiento la directora general del Agua de la Generalitat Valenciana, doña Lourdes María Pérez. Enhorabuena, muchísimas gracias. Y vamos a completar esta ronda de reconocimientos. El siguiente también va a ser entregado por doña Lourdes María Pérez y es para riegos del levante de la margen derecha. Tenemos aquí a su presidente, don José Antonio Andújar Alonso. Pues ahora sí, tenemos con nosotros a todos los galardonados de los regadíos tradicionales que se extienden desde Albacete hasta Guardamar. Vamos a hacer una foto con todos ellos, puesto que son origen y una de las razones por las que se creó este organismo, por sus ancestrales sistemas de riego que se van viendo empujados a una modernización. Muchísimas gracias por estar siempre al día y trabajando. Gracias. Les invitamos a tomar asiento porque continuamos haciendo entrega de reconocimientos que tenemos preparados y en este caso vamos a hablar de aguas subterráneas. El siguiente reconocimiento está enfocado en este tema porque es una parte fundamental, tanto por su intensa utilización, que a veces es desconocida. Ellos son las aguas subterráneas y han sido el motor oculto por el que una parte muy importante del regadío de esta cuenca ha conseguido posicionarse en los mercados nacionales e internacionales. El siguiente reconocimiento es para la Junta Central de Usuarios Ascoiso Palmo. Tenemos con nosotros a su presidente, que va a recibir el reconocimiento, don Julio Zapata Conesa. Lo recibe de manos del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura. Fuerte el aplauso para ellos. Enhorabuena. Y es el turno de pasar de las aguas subterráneas a las aguas de trasvase. Se trata de una mayor agrupación de regantes que existe en esta cuenca, que son los usuarios de los recursos trasvasados, que tienen su origen en la cabecera del Tajo y que también recientemente ha incorporado a su gestión las aguas desaladas. Vamos allá con los siguientes reconocimientos, que son para el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura. Tenemos con nosotros al vicepresidente del mismo, don Roque Bru Bonet, que recibe este reconocimiento de manos de la directora general de Agua del Miteco, doña María Dolores Pascual. Y continuamos, tenemos otro reconocimiento dentro del área de trasvases. Le vamos a pedir que permanezcan ambos porque tenemos otro reconocimiento dentro del área de trasvases que es para la Comunidad de Regantes de Pulpí. Tenemos a su presidente, don Francisco Fernández Domenech, que va a recibir este reconocimiento también por parte de la directora general del Agua. Ahora sí, tenemos estos reconocimientos. Fuerte el aplauso para ambos. Y completamos esta ronda. Pueden tomar asiento para continuar con estas entregas, porque también tenemos que hablar de las aguas desaladas, que son y serán
aún más una parte esencial en este mix de aguas de las que estamos hablando, contribuyendo tanto a minorar la infradotación como aportando aguas sustitutivas de las aguas subterráneas en aquellos acuíferos que sea necesario. El siguiente reconocimiento es para la Comunidad General de Regantes de la IDAM. Tenemos con nosotros a su secretaria general, doña María del Mar Soriano Oliver, y recibe este reconocimiento de manos del delegado del Gobierno de la Región de Murcia, don Francisco Lucas Ayala. Enhorabuena. Este es el momento que queríamos compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias y enhorabuena por ese trabajo que hacen día tras día. Nos quedan un par de reconocimientos más. Estamos siendo muy ágiles y después vamos a seguir celebrando y compartiendo con todos ustedes. El siguiente reconocimiento, el siguiente bloque, es el que queremos destinar a las organizaciones agrarias y ambientales. Para hacer entrega de estos reconocimientos voy a pedir que me acompañen en el escenario, como hemos hecho al inicio, el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, Jesús García, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, don Mario Urrea, y el jefe de la oficina, al quien ya hemos llamado, y la comisionada del ciclo de agua y restauración de ecosistemas, doña Francisca Baraza. Fuerte el aplauso para ellos. Puesto que tenemos que entregar varios reconocimientos, estamos hablando de las asociaciones y en primer lugar queríamos destacar el trabajo realizado por la Unión de Pequeños Agricultores. Tenemos con nosotros al secretario general de la misma, don Marcos Alarcón Alarcón. Hace entrega del reconocimiento el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, Jesús García. Se lo haremos llegar. Hoy hemos tenido un día complicado, ya lo sabe todo el mundo, que aquí llueve cuando tiene que llover y siempre es bienvenido, estamos en alerta roja. Se lo haremos llegar, guardamos este reconocimiento porque creo que no ha podido acompañarnos. No quiero yo generar alertas de más. Me han dicho que había alerta roja en alguna confederación y que por eso no habían podido acompañarnos. No quiero yo despertar alertas que no sean necesarias. Continuamos con los reconocimientos. El siguiente es para la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAGIR Murcia. Tenemos con nosotros a su presidente, Pedro Gomariz Rodríguez, que va a recibir este reconocimiento de manos del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura. Fuerte el aplauso, sí lo tenemos con nosotros. Y si no, no pasa nada, que también se lo haremos llegar. Vamos a ver si tenemos suerte y completamos esta entrega con la Asociación Regional de Empresas Agrícolas y Ganaderas de la Región de Murcia, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ADEA-SAJA. Y llamamos, por si tenemos la suerte de que nos acompañe su presidente, Juan de Dios Hernández Navarro. Y fijaos el pleno que acabamos de hacer. Pero fuerte el aplauso para los tres. Muchas gracias. No pasa nada porque nos queda el reconocimiento a las organizaciones ambientales. Fijaos, otra parte esencial y que cada vez la sociedad le exige más relevancia son las organizaciones en defensa de los intereses medioambientales que aportan, a través de su participación en el Consejo del Agua de la Cuenca, aportan sus consideraciones y sus estrategias en relación con las planificaciones que desde el organismo de Cuenca se realizan. Así que vamos a reconocer su trabajo y vamos a llamar a continuación, voy a pediros que sigáis con nosotros, ya que estáis en el escenario, a hacer entrega del mismo a la Asociación de Naturalistas del Sureste, ANSE, que tenemos con nosotros a su presidente, Salvador Serrano Lorente. Ahora sí. Pues hace entrega del mismo, en este caso, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura. Enhorabuena. Enhorabuena, Salvador. Y completamos este reconocimiento a las organizaciones ambientales
con el que queremos realizar a Ecologistas en Acción de la región de Murcia. Tenemos con nosotros a su portavoz, Pedro Luengo, que va a recibir este reconocimiento de manos de doña Francisca Baraza. Le vamos a... Pues tenemos la foto del reconocimiento a las organizaciones medioambientales que queríamos tener esta mañana también presentes con nosotros. Muchísimas gracias y enhorabuena por seguir formando parte de una historia que está absolutamente viva. Pueden volver a sus asientos porque para cerrar este bloque me voy a quedar solamente con el presidente de la Confederación. Nos queda un reconocimiento por entregar, que no sé si ya tenemos preparado, y es para hacer entrega de una mención especial al Cuerpo de la Guardia Civil. Particularmente queremos tener una mención con los integrantes del SEPRONA, con quienes se realiza una labor coordinada desde la Confederación Hidrográfica del Segura, con múltiples acciones para proteger y para poder preservar el dominio público hidráulico. Por todo ello, queremos tener este reconocimiento que reciben el sargento del SEPRONA, José Antonio Fernández, y la teniente de la UPRONA, María García. Hace entrega del mismo el presidente de la Confederación Hidrográfica, Pues enhorabuena y muchísimas gracias por ese trabajo constante de coordinación. Ahora sí les voy a pedir que tomen asiento porque estamos llegando al final de este acto especial que hemos organizado para comenzar las celebraciones del centenario. Tenemos muchísimas actividades previstas, ya las están viendo en pantalla. No es necesario que yo les nombre una a una, pero sí que queremos que quede patente que la Confederación ha diseñado un plan de actuación que mes a mes va a salir de la ciudad de Murcia y se va a encargar de divulgar todo lo que se está haciendo desde la Confederación en toda la cuenca, trabajando por mejorar esas relaciones, ese impacto de los recursos mejor gestionados que podemos hacer, que es el agua, que en nuestro día a día nos trae riqueza. Para todo ello vamos a tener actividades de todo tipo. Por un lado tendremos ponencias. Hemos hablado de la importancia de transferir el conocimiento de todo lo que se está haciendo. Pues mes a mes se va a hablar de cómo cuidar nuestra historia, la cuenca del Segura, los recursos, la demarcación, el patrimonio, cómo se trabajan las redes de control, las infraestructuras, y cada una de estas ponencias se irá realizando, en este caso en el Centro Cultural Las Claras, pero también se saldrá de la ciudad de Murcia. El objetivo es que todos los actos nos acerquen a todos los puntos en los que la Confederación tiene presencia. Por supuesto, también tendremos una exposición, la exposición 100 años cuidando de todo lo que nos une. Queremos poner el foco en esto y que realmente llegue a la mayor cantidad de ciudadanos posible. Habrá jornadas de puertas abiertas, habrá concursos para hacer que la gente se involucre con microrrelatos, concursos de fotografía, concursos de pintura y muchas actividades más, carreras, acciones conmemorativas junto a la ONCE. Al final se trata de que durante todo este año 2026 la Confederación Hidrográfica siga haciendo el mismo trabajo que viene haciendo durante los últimos 100 años, pero que además esté presente constantemente en todos los puntos de nuestra sociedad. Así que les invitamos a acompañarnos en tantos como les sea posible. Por favor, contamos con todos ustedes. Bueno, gracias. Esto es simplemente un repaso en el que no quiero entrar en cada uno de los detalles, pero a través de las redes sociales y de todos los canales de comunicación de la Confederación les iremos haciendo llegar cada vez para conseguir que el máximo número de personas formen parte de los mismos. Eso sí, queremos que tengan presente que no va a haber descanso. Durante todo el año va a haber actividades. Pero hoy estamos aquí y queríamos hacer varias cosas. El primer objetivo estaba claro, era celebrar el inicio de este aniversario. Pero en el fondo también es un reconocimiento a las 9 confederaciones hidrográficas pertenecientes a la Administración General del Estado, que bajo la superior coordinación de la Dirección General del Agua, del MITER, se fueron construyendo desde 1926 en distintas fechas. Hoy nos acompañan, y voy a pedir que vengan aquí a completar esta escena, los presidentes de las confederaciones hidrográficas del Tajo, del Júcar, el Ebro y el Guadiana, y la presidenta de la Confederación del Cantábrico. Fuerte el aplauso para ellos.
porque cada confederación desarrolla su actividad en un marco hidrológico, socioeconómico y medioambiental diferente, pero todas aplicáis el mismo rigor de la legislación hidráulica vigente y todas comparten las mismas dificultades en su día a día. Antes de completar esta escena, voy a pedir que vuelvan a acompañarnos en el escenario el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura y la directora general del Agua, porque queremos hacer entrega también de un pequeño obsequio conmemorativo de este centenario a nuestra directora general, de manos del presidente. Por favor, le hacemos entrega de este reconocimiento a la directora general de manos del presidente, puesto que queremos que cada una de las personas, hemos preparado muchísimos reconocimientos, lo sabemos, pero es que todos eran necesarios. En este caso es para agradecer la implicación constante que efectivamente tiene con toda la cuenca del Segura, y en este caso le hace entrega del mismo, tanto de la medalla como del obsequio realizado por el artista Nicolás de Maya a la directora general del Agua. Le hace entrega del mismo nuestro presidente y le vamos a pedir que efectivamente le coloque el pin para que podamos verlo. ¿Es? Yo le sujeto esto, si quiere. Y ahora sí, tenemos esta imagen y este obsequio entregado, que era lo que buscábamos. Y ahora sí, del mismo modo, con esa medalla ya colocada, con su reconocimiento, le vamos a pedir que siga colaborando con nosotros, porque queremos hacer entrega también de los reconocimientos a todas las confederaciones que nos acompañan. Yo le voy a sostener el suyo y le vamos a pedir que efectivamente hagan entrega a las 5 confederaciones de manos de la directora general del Agua. Vamos a hacer llegar, por favor, todos los reconocimientos y completamos las entregas de estos obsequios que sin duda van a formar parte. Fíjense que hemos hablado mucho de ellos y no los han visto. Y yo puedo aprovechar este momento que iban en la caja para enseñárselo a todos ustedes. Lo teníamos aquí, cada uno de ellos es distinto. Se han encargado 60 unidades y todas van numeradas por el artista Nicolás de Maya. Aquí debajo llevan la numeración. Este, por ejemplo, es el 37 de 60. Puede continuar haciendo entrega de los mismos mientras yo voy explicando un poco qué es lo que están recibiendo. Se trata de conmemorar de la mejor forma posible pues algo simbólico. Esto es puro arte, 100 años de historia, de esfuerzo colectivo, de una relación esencial entre lo que es el agua, el territorio y la sociedad. Y ahora sí, aunque no tenemos con nosotros al resto de confederaciones que no han podido acompañarnos por ese aviso rojo que les comentaba, tenemos con nosotros a todos ustedes, así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Fuerte el aplauso. Y pueden volver a tomar asiento. Es el turno de escuchar, para cerrar este acto, las palabras de la directora general del Agua. Llegamos al cierre de este evento y va a ser a cargo de nuestra máxima autoridad presente. Bueno, muy buenos días, tardes, casi ya. Es un honor estar hoy aquí. Tanto desde el punto de vista institucional, por quien represento, como desde el punto de vista personal, ese reconocimiento a toda la labor de la Confederación Hidrográfica del Segura y también a todas sus hermanas que cumplen 100 años a partir de hoy también. Agradezco especialmente a la Cuenca del Segura la celebración de este centenario y especialmente a la Confederación que haya decidido que la Dirección General del Agua tome parte en esta celebración. Me han hecho trabajar muchísimo y le venimos los 4 subdirectores de la Dirección General agradeciendo de verdad que nos hayáis hecho partícipes de esta celebración, porque al final somos todo uno. El mundo del agua es todo uno, no importa si fuera la Administración del Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales, o también las asociaciones representativas de intereses que forman parte de la gestión del agua en España. Hoy celebramos mucho más que un aniversario. Hoy constatamos un siglo de compromiso con el agua y con la sociedad.
La creación de las confederaciones hidrográficas mediante ese Real Decreto de 5 de marzo del 26, publicado al día siguiente, no fue el origen, fue el final. La creación de estas peculiares organizaciones fue el resultado de un proceso largo y costoso en términos de esfuerzo colectivo y de sufrimiento a lo largo de todo el siglo XIX, en el que España necesitaba dar un salto en su proceso de desarrollo. La historia convulsa de la España de entonces, su organización política y administrativa y las necesidades de los españoles hacían imprescindible un cambio en la fórmula para la gestión de un bien tan escaso en toda España como es el agua. La decisión de crear una sola organización para la gestión del agua en toda la cuenca hidrográfica fue innovadora y fue valiente, y el tiempo ha puesto de manifiesto que fue una buena idea y que se ha mantenido en lo esencial a lo largo de los años, sin perjuicio de la necesidad, puesta también de manifiesto a lo largo de todo el siglo XX, de ir incorporando modificaciones al modelo para adaptarlo a las necesidades sucesivas del país y de su sociedad. Desde entonces, España ha cambiado mucho, pero en toda su evolución las confederaciones hidrográficas han acompañado al país y han colaborado y en ocasiones liderado ese cambio. Han sido promotores de soluciones técnicas, espacio de encuentro de diferentes intereses, instrumento de cohesión territorial y garantes de un recurso esencial para la salud de nuestros ecosistemas fluviales sobre los que descansa nuestra salud y nuestra seguridad. A lo largo de estos 100 años, las confederaciones hidrográficas han sido pieza clave en la transformación económica y social del país. Han permitido el desarrollo del regadío, la generación de energía, el abastecimiento seguro a las poblaciones y la reducción de riesgos asociados a inundaciones y sequías. Pero este recorrido no ha sido ni lineal ni exento de dificultades. Ha requerido planificación, inversión, capacidad técnica y, sobre todo, una enorme dedicación profesional. El modelo, basado desde el principio en 3 pilares fundamentales, unidad de cuenca, planificación y participación, ha tenido que hacer frente a cambios sociales y culturales, desde el establecimiento al inicio de las bases para la gestión ordenada del recurso y la necesidad de infraestructuras que garantizaran el agua a una población poco desarrollada, hasta el actual reto del cambio climático y los fenómenos extremos, pasando por la compatibilización de un modelo nacional con el derecho comunitario y las exigencias de la Directiva Marco del Agua. Pero superar estos cambios en cualquiera de sus acepciones no habría sido posible en ningún caso sin el apoyo social que desde siempre han sostenido a las confederaciones y del que la Confederación del Segura es uno de los ejemplos más representativos. Las confederaciones son organizaciones que nacieron de abajo a arriba, lo que ha permitido su arraigo social y territorial. Por otra parte, su configuración legal como ente autónomo, aunque bajo la dirección del Estado, ha contribuido claramente a crear una cultura de pertenencia a un proyecto común e integrador, también y sobre todo entre los empleados a su servicio, generando orgullo en la consecución de sus objetivos y satisfacción personal de muchos de ellos en su trabajo diario, más allá, la mayoría de las ocasiones, de la obligación propiamente dicha. 100 años, muchos proyectos realizados y muchos otros aún por desarrollar, muchos conflictos y muchas soluciones y siempre una organización que se identifica con un territorio marcado por unas características geográficas, climáticas e hidrológicas que da lugar a un organismo vivo, la cuenca hidrográfica, que crea a su imagen y semejanza una organización para la gestión de su futuro y que comparte como lazo de unión el río como elemento cultural. Nos encontramos ahora ante nuevos desafíos, más globales, más intensos, y es labor y obligación, diría yo, de las confederaciones en general y de la del Segura en particular, hacer uso y compartir la experiencia acumulada de estos 100 años y continuar avanzando, seguir a la vanguardia en la innovación e impulso y seguir trabajando a favor de la sostenibilidad agroalimentaria, la sostenibilidad energética y la sostenibilidad ambiental. Y todo ello siempre de la mano del resto de las administraciones, de la sociedad y de nuestras empresas. Por eso la celebración del centenario de las confederaciones y este año de la del Ebro y de la del Segura no es solo un reconocimiento al pasado, como ya se ha dicho anteriormente, y de todos aquellos que lo han hecho posible, que también,
Es también un ejercicio de mirada al futuro, un futuro que, como siempre, se presenta incierto en la disponibilidad del recurso, en los regímenes hidrológicos, en la presión económica y social creciente y en la frecuencia de fenómenos extremos. También, cómo no decirlo, en la disponibilidad de medios para estas organizaciones, en el encaje territorial de las confederaciones dentro de su territorio y con otras autoridades competentes y en su relación con el Ministerio de Tutela. Pero aunque el futuro nos traerá cambios importantes y necesarios, estoy convencida de que la supervivencia de nuestras cuencas depende y dependerá de la existencia de estas organizaciones o algunas muy similares, que adopten sus decisiones con una visión integral del río, desde el nacimiento hasta la desembocadura, con acciones de protección de nuestro patrimonio hídrico y de sus ecosistemas, que trabajen para una satisfacción razonable de las demandas, la mejora de la eficiencia, digitalización en su consumo y conservación y garantía de nuestras infraestructuras. Por todo eso, la celebración de este centenario es una obligación y es un lujo del que pocas organizaciones pueden disfrutar. Por eso, enhorabuena a la Cuenca del Segura, enhorabuena a la Confederación Hidrográfica y muchas gracias. Pues muchísimas gracias a la directora general por sus palabras. Con ellas damos por concluido este acto. Ha sido un verdadero placer acompañarles. Ahora sí, les invitamos a todos a acompañarnos al otro lado de la sala. En el camino recibirán un pequeño obsequio de parte de la Confederación Hidrográfica y en el otro lado tenemos preparado un aperitivo para poder disfrutar y conversar junto a todos ustedes. Muchísimas gracias.